Bueno, en este vídeo lo que vamos a hacer es repasar con un par de ejemplos, pues probabilidad condicionada, probabilidad total, regla de Bayes. Entonces vamos a empezar por un primer ejercicio. De todo ello lo que haremos será aprovechar y en el mismo ejercicio pues meter probabilidad condicionada y todo lo que veamos. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que tengo dos dados de rol. Cada uno de ellos con 4 caras. Se supone que no están de ninguna forma trucados ni nada por el estilo, es decir, lo que estamos llamando uniforme, que quiere decir que todos los resultados pues, van a tener la misma probabilidad. Primero vamos a dibujarlo. Vamos a ponernos aquí una pequeña tabla con los posibles 16 resultados. Vamos a tener 4 posibilidades para el primer dado y 4 para el segundo. No hace falta que sea un dibujo muy perfecto, basta con que se vean bien las posibilidades. De hecho, podemos dibujarlo así. Y entonces en ese caso lo que deberíamos de poner es decir cuál es el dado 1 y cuál es el dado 2 para luego no haya problema. De 1, de 2, y aquí podemos tomar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y todas las probabilidades pues serían un 16. Un 16, puntos suspensivos, todos tendrían un 16. Otra forma de dibujar lo mismo sería con este tipo de diagrama en el que tenemos, realmente no hay una forma estándar de elegir primer y segundo dado, pero vamos a suponer que, por ejemplo, pues elegimos primero el resultado del primer dado. Entonces podemos poner aquí D1 para indicarlo, y ese D1 pues puede valer 1, 2, 3 o 4. En cualquier caso, pues tendríamos también para el D2, pues tendríamos 1, 2, 3, 4 posibilidades. Tendríamos 1, 2, 3, 4 posibilidades. 1, 2, 3, 4 posibilidades. 1, 2, 3, 4 posibilidades. Aquí tendríamos el resultado del dado 2, que quite la regla, el resultado del dado 2, que puede ser un 1, un 2, un 3, un 4, un 1, un 2, un 3, un 4, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 1, un 2, un 3, un 4, y todas ellas con probabilidad un 16. Como se ve, pues cuando el número de ramas aumenta es más fácil el dibujo de la izquierda que el dibujo de la derecha. Bueno, y lo primero que me dicen, pues nos interesa cualquier resultado. Por ejemplo, me voy a quedar con A, que es que la suma de los dos del resultado de D1 y D2 sea, por ejemplo, cualquier cosa, por ejemplo, mayor que 4. Entonces, si no nos dicen nada más, eso es una probabilidad, digamos, entre comillas, normal y corriente. Para no liar demasiado el dibujo, voy a borrar las probabilidades. Ya sabemos que cada cuadradito es probabilidad un 16, y lo que voy a hacer es marcar las que me interesen. La suma de los dos sea mayor que 4, pues aquí tendremos 1 y 1 no, 1 y 2, 3, mayor estrictamente que 4, luego este no, este sí, porque resulta 5, 2 y 1, 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4, 3 y 1, 3 y 2, 3 y 3, 3 y 4. Estos son los casos en los que sí que suma más de 4, pues aquí tenemos 4 y 1, 4 y 2, 4 y 3 y 4 y 4. Y como todos son 16 avos, pues hay dos formas de hacerlo. Una es coger e ir sumando las probabilidades de cada casilla, y este es el que en principio se debe de usar. Pero en el caso, solamente en el caso en que todas las casillas tengan la misma probabilidad, pues lo que podemos hacer es multiplicar la probabilidad de una casilla por el número de casillas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casillas que nos interesan, y como todas valen un 16, pues es 10 veces un 16, que es 10, 16. Bueno, pues eso es la probabilidad sin ningún tipo de condición. Vamos a poner la condición. Vamos a poner una condición B.
Y la condición B nos va a decir, por ejemplo, pues cualquier cosa que nos interese, por ejemplo, pues que en el dado 2 de 2 ha salido un resultado mayor que en el dado. Entonces eso lo que nos dice es que hay que tachar casos. Lo primero que voy a hacer es tachar todos aquellos casos en que el dado 2 sea menor que el dado 1. Entonces, como es estrictamente mayor, ¿vale? Voy a poner por aquí, estrictamente mayor, ¿vale? Entonces me voy a quedar solamente con aquellos casos en que el dado 2 sea mayor que el dado 1 y los demás los tacho. Entonces este lo tacho porque los resultados eran iguales. Este lo dejo porque el dado es mayor, lo mismo este. Aquí lo tacho porque aquí el dado 2 ha salido menor que el dado 1. También tengo que tachar este porque son iguales. Aquí el dado 1 ha salido mayor, aquí el dado 1 ha salido mayor, aquí el dado 1 ha salido igual. Aquí del dado 4 pues tacho este, tacho este, tacho este, tacho este. Y lo que he hecho es coger y toda esta parte de aquí pues me la he quitado, ¿vale? Toda aquella parte que no cumple B pues me la tacho. Entonces lo siguiente que debo hacer es recalcular probabilidades. Antes mis probabilidades estaban claras, pero ahora no puedo dejar que sigan valiendo un 16avo, porque entonces las que me quedan, esto estaría tachado, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 16avo. Digamos, entonces lo que me queda por supuesto es B, entre comillas vale, en el sentido de que si sumo las probabilidades, pues hemos dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6 16avo. Pues lo que hago es todas las probabilidades las divido por esos 6 16avos, de forma que luego al final, pues en la suma, la suma, en vez de valer 6 16avos, pues valga 6 16avos para que se sume 1. Aquí sí que voy a hacer lo de poner las probabilidades después, porque va a ser más sencillo para entender qué es lo que está pasando. Aquí tenemos nuestro borrador. Voy a dejar solo las probabilidades que tienen sentido, en el sentido de que no estén tachadas. Entonces, si yo divido un 16avo entre 6 16avos, lo que me sale es un sexto, que corresponde, si estoy en el caso uniforme, como tengo 6, pues cada uno probabilidad un sexto. Entonces, después de arreglarlo, pues lo que tengo es probabilidad de un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto y un sexto. Una vez que tengo esas probabilidades ya arregladas, pues ya lo que tengo que hacer es lo mismo. Yo ahora voy a volver a calcular esa probabilidad de A, pero una vez que he tenido en cuenta que solo me interesan resultados en el que el D2 ha salido mayor que D1. Bueno, pues nada, pues como sabemos los que hay, pues casos A es que la suma de D1 y D2 sea mayor que 4, pues este caso no me interesa porque la suma no llega, o sea, no es mayor que 4, este no me interesa, la suma no es mayor que 4, este sí. Este también me interesa, suma 5, en este caso sumaría 6, pues lo que tengo son esas 4 probabilidades, pues esa probabilidad pues sería, por tanto, pues un sexto más un sexto más un sexto más un sexto, es decir, la suma de las probabilidades arregladas de aquellas casillas que me interesan y no están tachadas. En este caso, otra forma de hacerlo, teniendo en cuenta que todas las casillas tienen el mismo valor, pues podemos contar el número de casillas que nos interesan, que son 4. Como todas valen un sexto, pues sería 4 sextos. Nos podrían preguntar a continuación si B influye en A o si son independientes. Pues la respuesta es muy fácil. Yo antes tenía que la probabilidad de A originalmente era 10 16. Ahora la probabilidad de A, después de saber B, es 4 sextos. Como salen distintos, pues lo que sabemos es que son distintos estos dos valores. Por lo tanto, pues lo que se dice es que B influye. O, si queréis ponerlo de otra forma, no son independientes. O sea, el valor de la probabilidad de A depende de si conozco o no conozco B.
Otra forma de hacer exactamente el mismo problema es el siguiente, y es no olvidarnos de tachar y olvidarnos de todo, y por supuesto el elegir una forma u otra es una cuestión de gusto. Esta segunda forma normalmente es más rápida, pero digamos es como con fórmula, y es decir, bueno, pues en el fondo esto es, al final voy a tener que dividir por la probabilidad de B para hacerlo de longitud, digamos, de tamaño 1, de suma 1, de 100%. Y al final, una vez que haya hecho eso, pues tendré que calcular probabilidades que me interesen y que no haya tachado. Como he tachado las que no estaban en B, pues las que me quedan sin tachar, pues son las B. Si uno hace eso, pues no necesita hacer el dibujo y tachar. Uno dice, había en este caso es uniforme, es bastante fácil. Entonces uno llega y dice que estén en B, pues que estén en B, pues ahí, aquí se ve fácil, 3, 4, 5, 6, y originalmente todas tenían probabilidad un 16avo, luego la probabilidad de B original pues hubiera sido 6 16avo, que se corresponde a esto de aquí de dividir por 6 16avo. Y finalmente, aparte de eso, pues originalmente tendría que haber calculado las probabilidades de A y B y luego recalcularlas ya lo he hecho, pues tengo que sumar las probabilidades de A y B. Las probabilidades de A y B, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, toda la probabilidad originalmente un 16avo, pero en las de A y B, como he tachado, pero en las que me interesaban, que eran las de A, lo estaba haciendo yo mal, pues hay todas las que tienen un circulito azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16avo. Pero de esas 10 16avo hay algunas que no están en B, que estén todavía en B, y ya se ve que hay 4. Encima del triangulito rojo hay 4, y por lo tanto la probabilidad original pues era de ese A intersección B es 4 16avos. Se simplifica y queda pues 4 sextos. Bueno, pues a gusto de cada uno, pues utiliza la fórmula de abajo o utiliza el método de arriba, a base de tachar lo que no te interesa, volver a hacer uniforme, pensando que uniforme calcularlo, volver a marcar las que, recalcular las probabilidades para que sumen 1 y finalmente pues contar cuántas casillas te interesan. Bueno, vamos a hacer un ejemplo parecido, pero vamos a hacer un ejemplo en el que no sean uniformes y así lo vemos en un caso no uniforme. Tengo yo aquí mi punto del ratón. Ya lo veo. Bueno, pues vamos a poner otra vez el este en negro y vamos a poner un segundo ejemplo. Por ejemplo, pues hay 5 marcas de ordenador. Por ejemplo, pues lo voy a llamar marca 1 a marca 5, marca 1, marca 2, marca 3, marca 5, 4, marca 5, y originalmente se reparten el mercado entre ellas, no todas venden lo mismo, por tanto no es uniforme. Esta vende, por ejemplo, el 0,2% de los, bueno, el 0,2 sobre 1 del 20% de los ordenadores. Esta, por ejemplo, vende el 0,1, esta vende, por ejemplo, el 0,3, ya llevamos 0,6, pues esta, por ejemplo, el 0,25 y esta el 0,15. Estas son las ventas originales, ¿vale? 0,2, 0,3, 0,6, 0,1. Al final debe de sumar 1, ¿vale? Estamos con esto. Y me interesa, por ejemplo, pues cuál es la probabilidad de que una persona, una probabilidad de A, donde A va a ser, pues, elegir un ordenador de, por ejemplo, una de las 3 primeras marcas. Y una vez que se tienen las probabilidades, pues es muy fácil, es solamente igual que antes, pues marcar cuáles son las que me interesan. Dice una de las primeras marcas, pues me va a interesar esta o esta. Dibujo da igual. Y la probabilidad, pues, perdón, sería no 3 quintos, eso sería, si casos reales partido por casos posibles, es caso uniforme, aquí no uniforme porque las probabilidades son distintas. Lo único que tengo que hacer es sumar 0,2 más 0,1 más 0,3, que es 0,6. ¿Vale?
Y ahora pues me dicen algo. La condición que me dicen es que ha pasado algo. Por ejemplo, pues B va a ser que han cerrado la primera y la quinta marca y por lo tanto pues ya no está disponible M1 y M5 y por lo tanto hay que elegir entre las que quedan. Pues el procedimiento es el mismo. Lo primero que hacemos es quitar las que no están ya disponibles, que sería M5 y M1. Lo segundo que hay que hacer es redistribuir las probabilidades, lo que queda. Pues ahora mismo vale pues 0,1 más 0,3 más 0,25 y eso nos suma 1. Lo arreglamos dividiendo. Como lo que quiero es que sumen 1, pues divido por lo que queda. Por esto, por cierto, lo que queda es 1, hemos dicho 0,1, 0,3, 0,25, que es 0,55, 0,65. Pues divido por ese número todas las probabilidades para tener, como Dios manda, las probabilidades puestas. Voy a dejar aquí un poquito de espacio. Las que hemos tachado no hace falta dividirlas. Pero aquí, pues en vez de 0,1, pues me va a quedar 0,1 partido por 0,65. Aquí en vez de 0,3, pues me va a quedar 0,3 partido por 0,65. Y finalmente, pues aquí me va a quedar 0,25 partido por 0,65. Bueno, aparte de recalcular esas probabilidades, pues a mí me sigue interesando lo mismo, me sigue interesando elegir un ordenador de las 3 primeras marcas. Entonces a mí lo que me interesa es elegir un ordenador de las 3 primeras marcas, sabiendo ya que la primera y la quinta pues no están disponibles, hay que elegir uno de los demás. Bueno, pues vamos a marcar el que nos interesa. Nos interesaría esta, pero no tiene sentido porque ya no está disponible esta y esta. ¿Por cuál sería la probabilidad que a mí me quedaría? Pues de elegir M2 o de elegir M3. Es decir, 0,1 partido por 0,65 más 0,3 partido por 0,65. Y esto pues queda 0,4 partido por 0,65. Una vez más, pues me podrían decir, bueno, sí, vale, pero ha influido esta información de que ya no están disponibles las marcas. Pues ya siempre es lo mismo, cogemos y escribimos una al lado de la otra. La probabilidad de A era 0,6. La probabilidad de A, una vez que me han dicho que la primera y última marca no estaban disponibles, es 0,4 partido por 0,65. Bueno, habría que terminar las cuentas, pero está claro que estos dos números son distintos, y como son distintos, claro que han cambiado las cosas al saber B, pues son distintos, B influye. O lo que es lo mismo, no son independientes. Bueno, pues ya hemos visto dos. Por supuesto también se podría hacer con el otro método, que era haber dicho lo siguiente, haber dicho, mira, sin necesidad de recalcular, pues ya sabemos que tenemos otra forma de hacerlo, y la otra forma de hacerlo pues sería la siguiente, y es utilizar directamente nuestra fórmula. La probabilidad de A condicionado a B se puede calcular en dos pasos. En primer lugar hay que dividir por la probabilidad de B, porque ya no, lo que no está en B no está disponible, ya sabemos que esto es para conseguir probabilidad 1, y arriba pues tengo que sumar aquellas probabilidades que no haya tachado. Como las que tacho son las que no están en B, pues son las que están en A, y en B son las de A que no he tachado. Y en este caso pues la probabilidad de B se puede calcular. B es elegir algo de alguna de las no tachadas. Aquí lo calculamos, la probabilidad era 0,65. Y finalmente la probabilidad de A y B, pues originalmente en A y en B estaban estas dos, y originalmente sus probabilidades eran pues 0,1 más 0,3.
por supuesto sale exactamente lo mismo. Bueno, pues con esto ya hemos repasado probabilidad condicionada, el cómo verlo y de paso cómo ver si son independientes o no. Vamos a hacer un par de casos de probabilidad total. Creo que lo estamos numerando. Voy a volver a negro. 3. Pues imaginemos, por ejemplo, pues que compro GPUs, por ejemplo, de 3 marcas. 1, 2, 3, ¿vale? Y se sabe que las proporciones, pues no he comprado las mismas de todas, sino que he comprado, por ejemplo, pues el 50% de tipo 1, el 20% de tipo 2 y el 30% de tipo 3. Entonces lo primero que voy a hacer es dibujarlo. Yo lo voy a dibujar tipo tabla. Ya sabéis que se puede dibujar también con los diagramas estos de, como si dijéramos, de rayos, ¿no? Y pues lo que voy a hacer es dibujar. Pues, tengo 3 tipos de... Voy a dibujarlo, ya que esto era más o menos proporcionales, no es necesario, por supuesto, pero más o menos la mitad, y dentro de esto pues aproximadamente 0, 0,3. Entonces yo aquí tengo mis GPUs de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3. De esta he comprado el 50%, de esta he comprado el 20% y de esta he comprado un 30%. Y me interesa, por ejemplo, pues que sean compatibles con un determinado software de edición. Entonces, me interesa si son compatibles o no. Compatibles con un programa, el que sea, AutoCAD o cualquier cosa, no todos me valen. Y lo que pasa es que pues el compatibles con un cierto programa, pues de tipo 1, y por eso la he comprado porque son las mejores, pues el 90% son compatibles con ese programa. De tipo 2 son un poco más baratas y son compatibles solamente el 60%, por ejemplo. Y del tipo 3, pues lo que pasa es que son compatibles, pues, yo qué sé, un 50%. Bueno, pues lo que voy a hacer es dibujar ese tipo de representación, y es dentro de tipo 1, pues casi todas son compatibles. Dentro de tipo 2, poco más de la mitad, y dentro de tipo 3, pues la mitad. Entonces primero vamos a darle nombre, pues aquí tendremos el porcentaje de compatible dentro de las de tipo 1, y esto hemos dicho que vale 0,9. Aquí por otro lado tenemos las compatibles, pero de tipo 2, y de estas solo hay un 60%, 0,9 para el caso lo mismo. Y finalmente aquí tendré las compatibles de tipo 3. Y compatibles de tipo 3, ha quedado aquí un poco raro, hay un 50%. Y ahora lo que me preguntan es el porcentaje de compatibles. Y es muy fácil, tenemos 3 tipos. Del primero tendremos el 90% del 50%, 0,9 por 0,5. Del segundo tipo tendremos el 60% del 20%. Voy a ir, porque yo me imagino que se ve claro, pero por si acaso, voy a ir marcando. Y tendríamos las de tipo 1, ¿vale? Todas estas de aquí son las de tipo 1 que son compatibles. Luego tenemos las de tipo 2, que son estas. Y finalmente tenemos las compatibles de tipo 3, que son estas, y en cada una de ellas es base por altura. Bueno, pues vamos a sumar las del tercer tipo, que son la mitad del 30% de las que he comprado. Y sin más que terminar las cuentas, pues se acaba. Por supuesto, una forma alternativa de hacer lo mismo es cambiar el dibujo y decir que lo que pasa es que tengo 3 tipos de tarjeta gráfica, que los 3 tipos son de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, que originalmente las compré el 50%
de tipo 1, el 20% de tipo 2 y el 30% de tipo 3, que lo haya comprado, como lo haya comprado, pues algunas de ellas son compatibles y otras no. Compatibles, no compatibles, compatibles, no compatibles, compatibles, no compatibles. Que los datos son que aquí el 90% son compatibles, por tanto el 10% no lo son. Que aquí el 60% son compatibles y por lo tanto el 40% no lo son. Y que finalmente aquí la mitad son compatibles y la otra mitad pues no lo son. Y finalmente, como nosotros lo que estamos interesados son en las compatibles, que pueden ser de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3, pues una vez más lo que obtenemos es que la probabilidad de ser compatible es, en el primer caso, la mitad de los... eran la mitad, y de esa mitad el 90% eran compatibles. Luego de tipo 2 lo que teníamos era un 20% y de ese 20% el 60% eran compatibles, y finalmente de tipo 3 había un 30% de GPUs y de esas pues la mitad, el 0,5, pues eran compatibles. Por supuesto el resultado que sale es exactamente el mismo. Vamos a otro ejemplo de probabilidad total. Nueva página. El caso anterior, esencialmente, se veía muy claro lo de las probabilidades. Aquí lo que va a decir es lo siguiente. Ejemplo 4. Pues tengo dos dados. Este lo he hecho en uno de los grupos. Tengo dos dados en el grupo 2. Tengo dos dados. El primero, el dado 1 con 6 caras. Y el dado 2 con 8 caras. Y a mí lo que me interesa es un suceso A, que va a ser pues sacar una cierta puntuación. Sacar, en este caso, pues un 5. ¿Vale? Y vamos a hacerlo y vamos a ver por qué un razonamiento intuitivo luego no funciona. Bueno, pues como tengo dos dados, en este caso va a ser más fácil. Cuando tengáis solo un par de casos, lo más fácil es el dibujo de las líneas tipo árbol. Y estamos en que hay dos dados, de 1, de 2. Y como no nos dicen nada, pues suponemos que voy a sacar un dado, voy a ver qué sale, pero como no me dicen nada, pues lo único que puedo suponer es que la mitad de las veces coger el dado 1 y la otra mitad coger el dado 2. ¿Cierto? Dentro de eso, bueno, se puede dibujar aquí todos los un sexto, etcétera, pero como solo nos interesa si sale un 5, pues podemos simplificar con lo siguiente. Y es... voy a quitar esto. La probabilidad de que tenga un 5 o no un 5. Y aquí también puede ser que tenga un 5 o no un 5. Vale. Cuanto a probabilidades, pues aquí como este tiene 6, pues la probabilidad de un 5 es un sexto. Y de no 5 pues sería 5 sextos. Da igual si lo dibujáis aquí o lo dibujáis al lado. Aquí la probabilidad de un 5 pues sería, como el dado 2 tiene 8 caras, pues sería 1 octavo. Y aquí sería pues 7 octavos. Y finalmente pues lo único que hace falta es marcar los casos que nos interesan. Cuando salga un 5 pues nos interesa este caso y nos interesa este caso. Por lo tanto la probabilidad de sacar un 5 de A va a ser, si estoy en el caso 1 y he cogido el dado 1, lo cual ocurre la mitad de las veces, pues lo único que tengo que hacer es, en esa mitad de las veces, ver que una sexta parte de esa mitad de las veces pues sí que me sale un 5. En el otro caso, que también ocurre en la mitad de las veces, la probabilidad de que me salga un 5 es un octavo. Por tanto es un medio por un octavo. Vale, ya está. Lo que decía, lo de no se puede en este caso hacer un razonamiento intuitivo, como decir, bueno, en total hay 14 posibilidades, tengo dado 1, dado 2, 6 cara 1, 8 cara el otro, en total tengo 14 posibilidades, dado 1 con un 1, dado 1 con un 2, etcétera, dado 2 con un 1, dado 1 con un 2, etcétera, y me salen 14 casos, y de esos 14 casos me interesan 2, y por tanto probabilidad 2, 14 algo. No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Pues ya lo vemos aquí, porque las probabilidades no son uniformes. Por ejemplo, la probabilidad de aquí que tenemos, de este sexto, por ejemplo, voy a marcarlo, ¿vale? Y la probabilidad de este de aquí, que son dos posibles resultados, esto de dado 1 con un 5, dado 2 con un 5, esos 14 casos
sobre todo se ve muy claro en estos dos, no tienen la misma probabilidad, no es uniforme y por lo tanto no se puede utilizar un razonamiento del tipo casos favorables partido por casos posibles. Nos podrían preguntar, por ejemplo, en este caso también, cuál es la probabilidad de A si usamos el dado 1, que sería lo mismo. Tacharíamos toda esta parte de aquí, recuperaríamos bien las probabilidades, etcétera, o bien directamente nos olvidamos del dado 2 y está claro que la probabilidad de A en el dado 1 pues es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de A si hubiéramos usado el dado 2? De hecho la hemos utilizado aquí arriba. La probabilidad de A si hubiéramos usado el dado 2 es un octavo. Con cuyo motivo nos podrían preguntar, ¿depende A o P de A del dado elegido? Y la respuesta es sí. Las tres probabilidades de A que existen, esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí, no son iguales. En cuanto haya dos que son distintas, pues lo que estamos diciendo es que influye saber qué dado usa y por lo tanto no son independientes. Igual si se pone no independientes influye en el caso. Bueno, pues finalmente vamos a hacer también un par de ejemplos de regla de Bayes y vamos, con eso terminamos este repaso. Nueva página 5. Pues cualquier cosa que tengamos dos sucesos A y B que influyan. Por ejemplo, pues tengo el suceso B, que ya sabéis que es normalmente la causa, es, pues yo qué sé, pues vamos a ponernos algo de salud, pues hacer ejercicio. Y A, pues puede ser, por ejemplo, pues no sé, pues en una vida saludable. Y se saben algunas cosas, se sabe que la probabilidad de B, la cantidad de personas que hace ejercicio, pues es, por ejemplo, del 60%. Se sabe que la probabilidad de A, o sea, la gente que tiene una vida saludable, por ejemplo, pues es del 50%. Y finalmente, pues se sabe algo más, por ejemplo, se sabe que la probabilidad de llevar una vida saludable sabiendo que hace ejercicio, pues dentro de la gente que hace ejercicio, en principio es más normal que haya más gente que lleve una vida saludable y supongamos que en vez del 60, en vez del 50%, pues es, yo qué sé, el 70%, ¿vale? Esa información se te da y lo que te preguntan es lo contrario. Hay una persona que lleva una vida saludable, pues ¿cuál es la probabilidad de que haga ejercicio? O sea, me están diciendo si una persona lleva vida saludable, ¿cuál es la probabilidad de hacer ejercicio? Cambiar el cursor porque a veces desaparece, no se ve bien. A ver, creo que por aquí estaba la posibilidad de cambiar, si no lo veo rápido, pencil cursor. Sencillamente se ve más claro. Vale. Pues lo digo que si alguien hace vida saludable, voy a quitar de aquí la interrogación que no tiene mucho sentido, pues cuál es la probabilidad crees que hace ejercicio. Lo que nos dice nuestro sentido común es que sí, porque efectivamente primero porque la mayor parte de la gente hace ejercicio, pero es que además si hace vida saludable, pues lo normal es que haga ejercicio. Bueno, pues si no supiéramos nada, la probabilidad de que hiciera ejercicio sería el 60%, pues vamos a ver ahora. Va a ser una probabilidad, por supuesto, de hacer ejercicio, pero una vez que me han dicho que hace vida saludable. Y esto, pues hay varias formas de pensarlo. Mi forma de pensarlo es una probabilidad condicionada, por lo tanto voy a dividir por la probabilidad de A para escalar y que luego sumen 100%, porque los que no hacen ejercicio, para los que no llevan vida saludable, ya no los voy a tener en cuenta. Y también tacharé algunos, seguiré arriba teniendo que calcular, después de haber recalculado esto de abajo, la probabilidad de B, pero solamente en aquellos casos que no haya tachado. Por eso nos sale esto, y eso pues abajo tenemos la probabilidad de A, y abajo como es una probabilidad de un I, pues es la probabilidad del primero, multiplicado por la probabilidad del segundo, pero de los que no haya tachado.
Y los, como he tachado los que no estaban en B, pues los que me quedan pues son dentro de D. Bueno, pues esto es lo que hay. Vamos a sustituir. Y esto dice probabilidad de B 0,6. Claro que este es el 0,6 original. Lo demás lo que va a hacer es cambiar ese valor multiplicado por la probabilidad de A dentro de B, que es 0,7, y dividido por la probabilidad de A, que es 0,5. Si uno tiene curiosidad, pues esto sale, la probabilidad saldrá 0,6 por 0,7, que es 0,42. 6 por 7, 42, sí. Dividido por 0,5, que aproximadamente es, si lo veis, esto lo habría multiplicado por 8, esto es aproximadamente del 80%, un poquito más. Entonces, pues efectivamente, como esperábamos, originalmente sin que me dijeran nada, yo que alguien haga ejercicio, su probabilidad es del 60%, pero si además sé que de los que ya hacen vida saludable, la probabilidad de que haga ejercicio pues me ha subido hasta el 80%.